Hola, bienvenidos a Dariela Gráfica. Yo soy Dariela y discúlpenme el desastre que se ve aquí atrás, es que soy mamá y hoy les vengo a contar mi trágica historia siendo mamá en Colombia. A ver, primero voy a aclarar que no porque parí aquí en Colombia es trágico, no. Es trágico porque di a luz en este hospital que les voy a contar. Entonces, les voy a contar mientras aquí voy a estar haciendo un dibujo que va a representar mi experiencia cuando di a luz y todo lo que pasé. Desde un principio les voy a contar, a ver, mi bebé resulta que mientras más iba avanzando los meses, me decían que no estaba agarrando suficiente peso y me dijeron que tenían que sacármelo a las 37 semanas, o sea, donde el bebé ya estaría a pretérmino o término, no recuerdo cuál era de los dos. Y entonces yo estaba preparada para eso. O sea, tenía que hacer caso a los doctores, pues, porque ya yo estaba en un seguro médico y pues yo dije, vamos a hacer caso, ellos son los que saben, porque de donde yo vengo no se conoce mucho esto de bebés de bajo peso o de bebés canguros, porque mi bebé resultó ser canguro y esto no se conoce allá. Y bueno, yo hice caso y yo iba yo iba a parir en el hospital de Kennedy, pero resulta ser que no había incubadora para el bebé si nacía de bajo peso. Ya el bebé con una ecografía me decían que estaba en 2000, creo que en 1800 kilos por ahí, o 2000 por ahí. Y entonces, como no había una incubadora para mi bebé en el hospital de Kennedy, me trasladaron a otro hospital. No sé si voy a decir el nombre de este hospital, no sé. Lo voy a pensar de aquí hasta que edite el video. Bueno, me trasladaron a este hospital. Yo, la verdad, no sabía que iba a ser un bebé. O sea, no sabía que aquí se les decía bebés canguros. No sabía nada de lo que iba a pasar. No sabía todo lo que yo iba a pasar. Ni todas las madres que estábamos ahí. Entonces, me sacaron al bebé por cesárea porque me inyectaron para parir al natural y nunca dilaté. Entonces decidieron hacerme cesárea. Luego de parir, o sea, obviamente, yo estaba tétrica, me veía muy tétrica porque obviamente pasé por un proceso muy fuerte que es parir. Me veía muy hinchada, muy demacrada sobre todo. Estaba compartiendo cuarto con otras dos mamás, una que estaba embarazada, que entró por emergencia, y otra que acababa de parir al natural. Eso era a cada rato que llegara una enfermera prendiendo la luz, haciendo ruido, ponernos una pastilla, ponernos una inyección. Luego llegaba otra enfermera y luego llegaba otra enfermera para decirme que si sabía lo que era un bebé canguro, y yo no, qué tal, o preguntarme de por qué decidí tener un hijo o qué situación económica era la que yo tenía, de que si mi hijo era planeado, que si la dirección de mi casa, no sé, tantas cosas que de verdad yo no me sentía bien, porque la cesárea es más fuerte que parir al natural, es más, le cuesta más la recuperación. Me dolía todo y tenía aquí
no sé cómo se le dice eso, una intravenosa. Cuando me acuerdo el nombre lo pongo. Tenía ahí eso y ahí me ponían los medicamentos, las inyecciones, todo. Y ya cuando o sea, entré en cuenta, dije, mi bebé, quiero ver a mi bebé. Y creo que fui al otro, incluso fui el mismo día. Fue el mismo día como por la tarde. Y se suponía que me tenían que llevar un encargado. Pero él nunca me avisaba. O sea, yo estaba como que, ¿por qué no me dice nada? O sea, él me dijo, aquí, mamás para bebés de UCI. Y yo le decía que yo. Me decía, yo ahora te aviso. Y nunca me avisaba. O sea, yo tenía que estar ahí, en toda la puerta, esperando que buscara a las otras mamás para yo ir, para yo bajar. La primera vez que llegué allá, me empecé a dar cuenta de todo como era. Sentía un miedo, porque obviamente soy mamá primeriza y no sabía que carrizo era lo que tenía que hacer, porque allá era simplemente llego, me dicen, o sea, yo me siento, veo a mi bebé en una incubadora, me lo quedo viendo así, eso era como varias habitaciones con bebés en incubadoras y al lado de las incubadoras sillas para las mamás, y yo simplemente llego. Me dicen que me amarre el pelo, que me lave las manos, que lleve pañales, que yo no sé qué, que bla bla. Y cuando llego, me siento, veo a mi bebé, yo como que, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. Se supone que lo tengo que amamantar, lo tengo que cargar, ¿no? Pero no hice nada, porque dije, por algo está ahí. No creo que pueda hacer algo. Y ahí fue cuando fueron llegando las enfermeras a decirme que aún no lo podía amamantar porque le estaban haciendo unos exámenes, yo no sé qué, y explicándome que tenía que comprar esto como una faja para ponerme a mi bebé, unas cremas, tantas cosas, algodón, también era algodón. De ropa, él no podía usar ropa. Solamente podía usar un chaleco y una gorrita y la faja. Entonces fui comprándome todo eso, fui llegando y todo se iba poniendo cada vez peor. Porque me iba enterando de que los bebés de bajo peso, que nacen con bajo peso, son flojos para comer. Y había una norma de que a los bebés se tenían que alimentar de cada 2 horas obligatoriamente. Así se durmiera, había que obligarlos a comer. Me lo tenía que poner aquí en el pecho, aquí. Así, en forma de ranita, aquí. Uy, perdón, ahí, aquí, okay, aquí, exacto. Y ahí lo tenía que tener por 2 horas, para calentarlo con mi cuerpo, porque no les podía dar nada de frío, y ponérmelo en cada seno para alimentarlo. Y tuve varios días así, pues, o sea, no sabía cuándo me iban a dar a mi bebé, no sabía qué estaba pasando, y ya después me decían que nos daban la información como a las 12 de la tarde. Pero yo veía a cada mamá con una cara. Había una que recuerdo que tenía su bebé con muchas cosas, con cosas con oxígeno, tenía un problema en el corazón, muchas cosas así muy, muy fuertes. Y pobre mamá, la verdad, todos los días la veía llorando.
yo trataba de mantener la calma y para que el bebé estuviera bien. Recuerdo que hubo un día que llegó una doctora especializada, no me acuerdo en qué, que ella me estaba explicando cómo amamantar a mi bebé, porque cada momento llegaban enfermeras o doctoras a decirme lo mismo o casi lo mismo que cuando estaba recién hospitalizada. Que todo eso del seguro social, de haciéndome como asesorías de cómo amamantar al bebé, qué tal. Entonces esa doctora me dice, ponte el bebé aquí y como que lo inclinas para tomar la teta. Y yo le dije, pero a mí me dijeron que era que lo pusiera de un lado y del otro lado, o sea, de un seno y de otro seno. No así, no inclinado. Ella me dijo, no importa, inclínalo. Ya tenía como 5 días hospitalizado a mi bebé. Yo me había estudiado todo lo que tenía que saber para cuidar a mi bebé de bajo peso. De hecho, Javier, mi bebé, se quedaba dormido y yo tenía que cada rato estimularlo para que comiera. Yo tenía que hacer así o tenía que hacer así como los masajes aquí para que se despertara y comiera. Y a Javier, la verdad, les digo, siempre ha sido muy rápido para comer. Siempre me exigían que comiera 30 minutos de cada seno, pero Javier comía como 10 minutos. En 10 minutos ya comía todo, ya me vaciaba el seno. Pero bueno, yo hacía como que si estuviese 30 minutos para que no me regañaran, porque me regañaban de cada rato. Y no solo a mí, a todas las mamás. Que si nos tardábamos, que si llegábamos tarde, que si teníamos que lavarnos las manos de tal forma, porque una enfermera te decía una cosa y la otra te decía otra cosa, entonces tú tenías que recordar lo que te dijo esa, porque si te veía esa, tú tenías que hacer lo que te decía esa, pero si la otra te veía que estabas haciendo lo que ella te dijo que no hiciera, tenías que hacer lo que ella te dijera, y así, o sea, discordaba mucho. Ahorita no me acuerdo muchas cosas, pero sí me acuerdo de lo más traumático. Entonces voy a concentrarme, voy a intentar seguir un hilo, porque son tantas cosas que viví, en serio, tantas cosas, que voy por lo que estaba contando de que la doctora me había dicho que lo inclinara en vez de ponerlo en cada seno. Bueno, yo le hago caso. Me llega una enfermera y me dice, ¿por qué estás poniendo a tu bebé así? Yo le digo, la doctora me dijo que lo inclinara. Me dice, bueno, así no es, haz lo que tú quieras. Y yo, es una enfermera, se supone que le tengo que hacer caso a la doctora. Al rato llega ella y me dice, llamé a la encargada para que te venga a hablar. Y yo, ok. Me llega la encargada, que ya yo la conocía, que fue la que me mandó a estudiar todo para cuidar a un bebé canguro. Y yo dije, ok, voy a aclarar este malentendido, porque seguro es un malentendido. Ella no me dejó hablar, puro me decía que yo tenía que hacerle caso a la enfermera porque tiene no sé cuántos años de experiencia y que yo no tenía por qué oponerme ni decirle nada, porque ella era la que sabía y yo no. Y que si yo seguía así, no me iban a dar a mi bebé. Y así era el constante chantaje, no sé si decirlo, que me hacían, que nos decían a todas, de que no nos iban a dar a nuestro bebé
si no hacíamos caso. Ya yo estaba resignada con esa actitud de por sí, porque al principio yo quería pelear, gritar, o sea, porque no puede ser posible que a cada rato nos regañaran por no sé, por ser mamás simplemente, por hacer una mínima cosa que ellas pensaran que estaba mal, nos regañaban. Y yo quería como que ponerme a la defensiva de por qué nos tenían que tratar así si éramos mamás recién paridas, con las hormonas demasiado alborotadas como para que nos trataran así. Pero bueno, recordé que mi prima me dijo, haz como mi esposo, hazte la huevona, la pendeja. Yo en ese momento respiré y dije, ok. Por eso, ¿qué pasó? Dejaron a mi hijo 2 días más hospitalizado para que yo aprendiera, según ellos. Nunca tomaron la responsabilidad de que por culpa de la doctora me regañaron. Nunca tomaron esa responsabilidad y me echaron toda la culpa a mí. ¿Y saben qué? Yo vivo muy lejos de ese hospital y tuve que gastar una millonada en taxis para llegar todos los días allá, de lunes a domingo, porque eso había que ir todos los días como que si fuese un trabajo. Y dejaron a mi hijo 2 días más hospitalizado. Cuando por fin lo dieron de alta, tenía a mi bebé en casa, por fin. No dormía nada porque él aún seguía bajo de peso hasta que llegara a los 2.5 kilos. Y tenía que despertarme cada 2 horas en la mañana y en la noche para alimentarlo. Me acuerdo que esa semana que él estuvo aquí de bajo peso fueron brutales, muy difíciles, porque yo tengo sueño muy pesado y me cuesta despertarme. Sin embargo, lo hacía por él. Ponía una alarma, me despertaba cada 2 horas para darle de comer. Sin embargo, aún tenía que llevar las citas médicas porque le hacían como que un control de peso y tenía que ir como que los primeros días todos los días, ya después eran cada 2 días, cada 3 días, y también ir a otras citas como que de exámenes de auditivo, de vista de mi hijo. Una semana después, mi hijo comienza a respirar mal. O sea, empieza a respirar muy rápido. Y no me acuerdo cómo es que se llama eso. Tenía algo alto. Algo bajo. Que estaba en 89. Cuando recuerdo el nombre se los pongo por aquí. Y me dijeron que mi hijo tenía baja la saturación. Creo que era eso. Y estaba respirando muy rápido y tenían que hospitalizarlo. Ese día me acompañó mi tía. Ella no puede entrar conmigo, así que ella se queda afuera. Y yo tenía mi teléfono y le estaba avisando a mi esposo y a mi mamá de lo que estaba pasando, pero mi tía no sabía nada porque ella no tenía una línea de este país. Y la pobre se quedó esperando afuera todo el tiempo porque yo nada más iba a una consulta médica. Y ella se quedó esperando afuera hasta tarde a esperarme.
a lo que salgo por fin, porque eso tarda mucho. Primero en cuando te dicen que hay que hospitalizarlo, se tarda mucho ese proceso. Yo ni siquiera almorcé ese día, porque había que hacerle como unos exámenes del tórax, yo no sé qué, de sangre, de tantas cosas, que lo terminaron hospitalizando a las 6 de la tarde. Yo que estaba desde la mañana, mi tía y yo, por fin salgo a las 6, veo a mi tía y le digo, a mi hijo lo volvieron a hospitalizar. Y pues nos fuimos a casa. Y otra vez tenía que ir todos los días a cuidar de mi bebé. Y empezó otra vez la tortura, los regaños por cada mínima cosa que hiciéramos. Regañarnos, o sea, recuerdo una vez que llegué tarde porque era domingo y yo usaba, o sea, ya cuando me logré recuperar ya me estaba recuperando de la cesárea, empecé a usar Transmilenio. Me tardaba 2 horas y media en llegar. Me despertaba como a las 5 de la mañana, algo así, para llegar a las 8 allá. Pero aún así llegaba tarde. Porque no sé, trancón, quién sabe, no sé. Y llegué, y ese día domingo, como les estaba diciendo, los Transmilenios que yo agarraba no estaban trabajando. Y mi tía que me acompañó ese día, tuvimos que dar muchas vueltas, o sea, para llegar al lugar. Cuando yo llego, como a las 8:30, la enfermera me dice que porque llegué tarde. Yo le dije que porque vivo lejos. Y otra enfermera viene y me dice que yo era una mentirosa, que eso no se tarda 2 horas y media en llegar. O sea, ¿cómo creen que yo me siento o me sentía diciéndome eso ella? Siendo una mamá primeriza. ¿De verdad tenías que decirme eso? No era necesario. Si de verdad no llegué a tiempo fue por algo. Tú no sabes mi vida. Tú no sabes dónde vivo. No sabes lo que pasé. ¿Por qué tienes que tratarme así? A mí y a todas las mamás que estábamos ahí. No tienes por qué hacerlo. Encima me dijo mentirosa. Pasé muchísima rabia ese día. Muchísima. Aparte, mi bebé, como ya había dicho, lo volvieron a hospitalizar. Y esta vez por una infección de orina. Pregunté, ¿por qué le da eso a los bebés? Me dijeron que por no cambiarle el pañal al bebé durante muchas horas o porque sus partes íntimas tocaron el popó, por ejemplo. Y yo, todavía muy tonta, pensé que había sido mi culpa. Pues no. Las infecciones que les da a los bebés por ese tipo de cosas lo ocasionan las otras enfermeras, porque cuidan tantos bebés que no se lavan bien las manos y las infecciones pasan de bebé a bebé. Y lo sé, porque otra enfermera de otro hospital que yo voy me lo confesó. Y todas las doctoras y las enfermeras nos decían que si el bebé está otra vez hospitalizado es por nuestra culpa. O sea, ¿con qué descaro tienen ellas de decirnos eso? ¿Con qué? Gracioso, ¿no? En fin, yo me hice más que nunca la pendeja, la huevona. Yo decía sí a todo, o sea, me regañaban, yo sí, tiene razón.
así, porque ya no quería pelear, ya yo quería evitar más rabias, más impotencias. Ya, me terminé haciendo la pendeja y la huevona en todo. ¿Sí me entienden? A todo decía que sí. De hecho, lograron lavarme un poco el cerebro por tan indefensa que me sentía. Pero bueno, mi hijo estuvo como otra semana más, si no mal recuerdo, hospitalizado, yendo todos los días súper temprano y yéndonos como a las 5 de la tarde. Yo llegaba a la casa tarde a dormir y despertar e irme. O sea, no tenía tiempo para nada. No, de verdad no podía ni siquiera pensar en dibujar porque no había tiempo. Pero bueno, o sea, la tortura no cabe ahí porque todavía me toca llevar a mi hijo a consulta médica con la pediatra cada cierto tiempo a este hospital. Y cada vez que voy, nunca puede faltar la enfermera que nos regaña por unas tonterías de verdad, que no es ni siquiera necesario. Pero ya cada vez son menos las veces que tengo que ir, gracias a Dios. Por lo menos ya ha pasado bastante tiempo. Mi hijo ya está bien. Ha pasado unas que otras cosas, pero él está bien. Y de verdad, espero que nunca les toque parir en este hospital porque la van a pasar fatal. Así que mucha fuerza. Mejor que se hagan las huevonas y las pendejas como yo. Porque de nada sirve pelear en ese hospital. Porque no les importa. A ellas no les importa hacerte sentir mal. Y bueno, de verdad que no había explicado por qué el dibujo lo hice así. Es porque me sentía como en un videojuego que tengo aquí atrás, que se llama Life is Strange, en el que tienes que pensar rápido qué decisión o qué decir. Si decir algo bueno, si decir algo ofensivo, algo así. Me sentía como que tenía que decidir rápidamente si pelear o no. Pero bueno, espero que de verdad no les vaya tan bien, sobre todo a esa enfermera, que por culpa de ella hospitalizaron a mi hijo 2 días más, porque ella tenía toda la mala intención de que me regañaran y dejaran a mi hijo más días. Así que ni siquiera me caes bien, ni siquiera te deseo el bien, porque no lo mereces. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias a Dios todo ya está mejor. Y nos vemos en el siguiente cuento. Adiós.